Hola amigas y amigos, bienvenidos a este espacio, un espacio dedicado a las personas amantes del arte y la cultura. Hemos creado este espacio para dar a conocer el arte y el talento de muchas personas. Gracias a eso hemos logrado llegar a mucha gente y hemos recibido muchos mensajes de apoyo, de felicitaciones y de aceptación de las actividades que hemos venido realizando. Hoy me acompaña eh, el poeta español Jorge Capa. Él nos va a estar hablando un poco sobre sus libros, sus poemas. Jorge es poeta y lo más que queremos es conocer sobre su obra. Eh, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado por vuestra invitación y pues encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias. Es un gusto, Jorge. Ya me habían hablado de usted y quería tenerte en este espacio con nosotros. Jorge, quisiéramos saber, antes de que nos leas y que nos cuentes sobre tu obra, quisiéramos saber quién es Jorge Capa. Bueno, Jorge Capa es un escritor nacido en Madrid. Mi formación es como sociólogo y como gestor cultural. Bueno, una persona que tiene sensibilidad para la escritura, apasionado también de otras cosas como el fútbol, como la música, como el cine. He tenido siempre mucho interés por diversas ramas de la cultura y bueno, desde hace un poquito más de 10 años escribo con mucha más regularidad. Cuando era más joven escribía más esporádicamente algún cuento, algún microrelato y bueno, desde hace 10 años pues más enfocado a la escritura. Hace 10 años escribes. Hace 10 años escribo de manera más regular, de manera más continuada. Escribo desde que era desde muy pequeño se me ocurrían historias. Era un chico, un niño con mucha fantasía, muy sensible y siempre muy creativo, inventando cosas, pero escribía muy de manera esporádica, ¿sabes? De manera que hasta la adolescencia y pasada la adolescencia igual, escribía algún cuento por ahí, algún poema por allá, pero no tenía una continuidad que sí que a los últimos 10 años es cuando la he ido teniendo hasta ahora, ¿no? Iniciaste escribiendo poemas. No, 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 poemas ha sido más tarde, en realidad, cuando he tenido más escritura de poemas. Cuando era niño escribía sobre todo algún cuento, alguna historia muy cortita, y de adolescente y después también, sobre todo cuentos cortos de 2, 3 páginas. Hubo un año, en el último año de la secundaria, en el que sí que vimos en clase mucho tema de poesía española de la generación del 27, y eso me animó ahí a ponerme a escribir, pero estuve un año prácticamente escribiendo poemas, pero de manera que luego no continué. Luego fui escribiendo más cuentos, sobre todo. La poesía empecé a escribir de manera mucho más regular y continuada, pues eso, a partir de 2014, más o menos. ¿Cómo te diste cuenta que tienes la habilidad o el talento para escribir? ¿Cómo fue esa primera experiencia con el arte literario? Bueno, me resultaba muy natural, yo creo, porque lo que tenía era desde siempre facilidad para inventar, se me ocurrían muchas historias y también siempre he tenido una parte de mí, una parte muy reflexiva, una parte muy de meditar, de reflexionar sobre diferentes cuestiones sociales, políticas. Mi formación, como digo, es como sociólogo. Y bueno, mi facilidad o la fluidez que tengo para comunicarme de manera verbal, pues se plasmaba también de manera escrita unida a esa capacidad de inventar. Pero a nivel de poesía yo no sabía que tenía esa cualidad, digamos, hasta que empecé a escribir de manera más seguida, ya te digo, ¿no? Porque el año aquel que te cuento de secundaria que estuve escribiendo mucha poesía, era poesía que no era buena, era poesía muy básica y muy un poco relacionada con lo que había estado leyendo ahí de otros poetas, entonces era un poco inicial, ¿no? O sea, iniciática. Y bueno, después, cuando ya empecé a escribir de manera más regular poesía, sí que noté que me salía de manera muy fluida, de manera natural y que poco a poco también, a medida que fui conociendo otros autores
que eso es muy importante también. Tú al principio empiezas a escribir y no tienes tampoco muy claras las cosas. A medida que vas escribiendo más, vas viendo otras técnicas, otras voces, poco a poco vas encontrando la tuya también y te va saliendo de manera mucho más fluida, ¿no? Y eso es lo que yo he notado también en los últimos años, que, bueno, desde que empecé a escribir poesía de manera continuada, que fue en 2014 hasta ahora, he notado una evolución bastante clara, ¿no? ¿Tenías alguna fuente de inspiración? ¿Encontrabas en algo o en alguien esa fuente de inspiración para escribir tus escritos, tus versos? Bueno, yo creo que a nivel de cuentos, yo creo que era más, y ha seguido así hasta ahora, casi siempre ha sido más un tema de ciencia ficción, no tanto, no tanto fantasía, tipo Harry Potter y tal, sino cosas de ciencia ficción, cosas extraordinarias que ocurren dentro de la realidad, un poco a la manera de lo que le interesaba mucho a Julio Cortázar, por ejemplo, también. Ese tipo de cosas extraordinarias que ocurren dentro de una vida cotidiana a mí era lo que me llamaba siempre la atención a la hora de escribir cuentos. Y en poesía fue sobre todo una cuestión emocional, una cuestión de, pues bueno, del dolor, del desamor o del sentimiento de soledad o de la esperanza. Cosas más emocionales eran las que me motivaban a escribir poesía y tanto poemas como letras de canciones. O sea, la cuestión de la escritura en cuentos me venía más por un tema de imaginar cosas de ciencia ficción. En artículos era una cuestión más reflexiva, una cosa más de querer desarrollar un concepto, relacionarlo con lo que ocurre en la sociedad. Y a nivel de poemas y letras de canciones, una cuestión más emocional, una cuestión más de sacarme algo que tenía dentro, que me apretaba y que necesitaba exteriorizar, ¿no? Mi punto de partida en cada género ha sido ese. Muy bien, queremos escuchar uno de tus poemas, Jorge. Pues mira, voy a leer un poema ahora que va a ser uno de los que más me gustan del primer libro. El primer libro que yo publiqué fue en 2017, se tituló Sueños en el aire. Era un libro que sobre todo estaba guiado por una cuestión por una temática de desamor, de amor. Era una cuestión que era lo que más englobaba a ese primer libro. Después, en mi escritura ha ido abriendo el abanico temático mucho, mucho más, ¿no? Pero en ese primer libro era más sobre ese tema. Y hay un poema que se titula Tu pozo, pozo con S, no con Z, que yo creo que es representativo de lo que era ese primer libro, ¿no? Y dice así: como cristales anclados bajo el latido de cada huella, rasgando su promesa y cortando su vuelo, como paredes apretadas sobre el caudal que arrastra el tiempo, sellando su nudo y apartando su perdón. Así es el pozo de tu olvido, seco como un portazo sin temblores, hosco como un suspiro en la niebla, implacable como el aroma de un final que desfallece en el abismo, como el sabor de este férreo silencio que anochece revuelto sin ti. Excelente, muy bonito, Jorge. Bueno, Eh, muchas gracias. Es un poema, bueno, que digamos un poco que representaba ese dolor o ese pesar que era el que un poco me llevó a desarrollar ese primer libro y bueno, es uno de mis preferidos de Sueños en el aire. ¿Cuántos poemas has escrito en total? Uf, bueno, yo cuento a partir de los que escribí para el primer libro. De antes yo ya tenía algunos, eh, pero mira, el primer libro tenía 45 poemas y 15 letras de canciones y yo creo que dejé fuera unos 10 textos, no dejé más, unos 10. El segundo libro tenía 41 poemas y 3 letras de canciones y ahí ya sí tenía para hacer una criba, a lo mejor ahí dejé 30 textos o 40 textos fuera. Y en este último libro, que va a tener 42 textos, van a ser 38 poemas y 4 letras de canciones, tengo como unos ciento y pico poemas más. Tengo como 110, 115 poemas y letras de canciones más tengo como 25, 30. O sea que lo que es poemas, yo creo que poemas debo haber escrito ya unos 200, una cosa así, en total, o no, más, 250, una cosa así.
Y letras de canciones, pues debo tener como 50, una cosa así, digamos, ¿no? O sea que, bueno, bastantes textos. Lo que me ha dado el tiempo también es que, claro, el primer libro tú lo escribes y tienes menos de dónde elegir. Es tu primer libro y lo que tienes es un poco es eso y al final lo metes, ¿no? Y con el tiempo vas escribiendo más, vas escribiendo mejor, ya vas teniendo muchos más textos, lo que te permite hacer una criba, ¿no? Te permite también seleccionar. Yo ahora para este último libro, por ejemplo, pues tengo muchísimos poemas y letras de canciones que me gustan, pero que entiendo que pertenecen a otra etapa ya, que pertenecen a un futuro libro, a otro proyecto, ¿no? Y claro, yo eso en mi primer libro no me ocurría. Era un poco, casi todo lo que tenía a mano era un poco lo que al final metí. Y una de las cosas que uno va aprendiendo, que eso también para quienes nos escuchen y estén escribiendo, es el hecho de tener más experiencia te va dando ese pozo, nunca mejor dicho, esa capacidad de tener desde dónde elegir y desde dónde poder asimilar qué te conviene más aquí meter, qué te conviene dejar fuera. Bueno, así que nada, bastantes textos escritos ya, sí. Sí, has escrito muchos, realmente más de 200 Sí, sí. es un número considerable. Está ahí esa fuente de inspiración. Me gustaría saber Sí. específicamente si al momento de escribir eh, recurres a algo, a la música. Sé que en España tienen mucha cultura musical. Sí, Personalmente sí. me gusta muchísimo. ¿En qué te inspiras? Pues mira, es una buena pregunta porque mm, yo sobre todo para inspirarme en tema de poemas y letras de canciones muchas veces parten de un verso que he leído en algún libro de otro autor, que ese verso me remite a una imagen y esa imagen me hace llevarme después a mi escritura, o me ocurre escuchando una canción, o me ocurre viendo una película. Eh, Muchas veces una escena o algo, o una imagen, te lleva a escribir a ti. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Cuando son cuentos o microrelatos, son historias que aparecen en mi cabeza en las que yo las veo como si fuera una película ya. Yo estoy viendo el principio, yo estoy viendo el final, y cuando ya tengo un poco el recorrido que va a tener esa historia es cuando yo me siento a escribir. Pero yo ahí siento que todo sale de mi cabeza. En poemas sí que siento a veces que me influye algo que he leído o algo que he visto, ¿no? En, en, en el libro anterior, el segundo libro, que es Lumbre de Marfil, hay varios poemas que yo escribí que estaban inspirados en películas. Me acuerdo uno que se titula El Retorno, que estaba inspirado en una película española que se titula Sin Fin. Eh, Otros poemas también estaban inspirados en otras películas. En este último libro, el que voy a sacar ahora, también, por ejemplo, Origen, que es un poema que voy a leer poco más tarde. Origen está, digamos, inspirado un poco en la película, bueno, Inception se llama en inglés, que es la de Leonardo DiCaprio. En inglés es Inception, aquí se tituló Origen. Y de alguna manera esa atmósfera que había en esa película, que yo ya había visto 2 o 3 veces, pues tiempo después, un día me vino como esa atmósfera para escribir el poema. Y el poema está inspirado en esa película. Muchas veces me ha ocurrido eso, sí. Y luego en autores de manera inconsciente, quizá yo cuando empecé a leer más poesía, años atrás, supongo que haber leído, bueno, Mario Benedetti, Juan Gelman, Antonio Lucas, que es un poeta español, Eugenio Montejo, que es un poeta venezolano, quizá de alguna manera su manera de hacer fluir los textos, su manera de lograr una cadencia, de construir imágenes, quizá también haya podido tener alguna influencia en mí, aunque yo no la noto propiamente en mi escritura, pero seguramente me ha dado herramientas para que después cuando yo escriba inconscientemente encuentre recursos y encuentre puertas que abrir a la hora de escribir. Excelente. Y estamos de acuerdo en que escribir es una buena forma también de canalizar a veces algunos sentimientos y algunas Sin duda. emociones. Queremos escuchar otro de tus poemas, Jorge. Pues mira, voy a leer ahora de mi segundo libro. Mi segundo libro se tituló Lumbre de Marfil. Bueno, fue un libro en el que yo sentí que di un salto como autor, porque siento que es un libro en el que di un salto de la manera de escribir, un libro más maduro, en el que abordaba más temas. Y bueno, seguramente el poema que más me gusta del libro es este, que fue el primer adelanto
de lumbre marfil que se titula Revuelo. Y dice así: en el costado del fuego, cuando la noche se desarma y giran entremezcladas las sombras de la desdicha, asoma un verso de arrojo inevitable. Asoma y susurra el pulso de su tobogán indemne, impetuoso y sutil, como el zigzaguear de una cometa. El costado del fuego se vuelve indomable mientras delira, y me llama, y me desnuda, y me revive, y se convierte en un nido, hasta que la noche serpentea en su silueta, y con un soplo fugaz la revuelve, la recorre y la vacía, echa a volar sin rumbo, y lentamente se apaga. Se apaga la noche, se escurre el silencio y en mi pecho se cobijan las cenizas del costado del fuego. Y es al dormir cuando las cenizas se revelan urgentes y revolotean en mis ojos y arden en mis labios y hacen de mi vida la estela de una hoguera, donde el fuego infatigable es un espejo de este fuego que nunca deja de soñar, que ruge a mi costado. Excelente, muy, muy bonito. Pues, Definitivamente yo percibo tu inspiración basada mucho en el amor, tal vez en sentimientos que tienen que ver con amor. sí, Y en este poema en concreto no, en el de Tu Pozo sí, este poema no es específicamente de amor, aunque se puede interpretar, quien lo quiera interpretar lo puede interpretar así, pero no es este poema un poema que se ciña a esa temática en este caso, ¿no? hablando, Jorge, respecto al arte literario, ¿cómo se vive en España la poesía, la escritura, el arte literario en general? ¿Hay apoyo por parte de las instituciones del Estado? ¿O crees que se puede hacer más? ¿Cómo se vive en España el arte literario? Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que escribe, hay muchísimos autores, tanto en poesía como en novela, como en cuentos. Creo que sí que hay muchísima gente que escribe y sí que hay muchos certámenes que permiten pues dar un poco de visibilidad a los autores. Hay muchísimos certámenes sobre todo en el sur de España, en Andalucía. Andalucía seguramente es la tierra de España en el que más movimiento hay a nivel de certámenes, en el que yo creo que más autores hay también. A nivel de instituciones hay algunos premios, sobre todo para gente más joven, gente que está empezando. Hay apuesta y reconocimiento para autores, pero en general, como yo creo que ocurre en la gran mayoría de los países, no existe un apoyo generalizado a nivel literario, no lo hay. Hay muchos editoriales, hay muchos autores, hay mucho movimiento, pero es bastante underground, sobre todo si hablamos de poesía, ¿no? Poesía es un género en el que todo el mundo te dice que qué bien, que le encanta, qué bonito, pero luego casi nadie compra un libro después, casi nadie apoya a los autores, casi nadie va a ver recitales. Todo queda muy desde lejos, porque todo el mundo sabe que queda bien decir que te gusta la poesía, pareces más sensible, pero luego en la práctica no ocurre eso. Hay muy poco público de poesía, muy poca gente que lea, mucha gente que cuando hay un aniversario sobre algo de García Lorca, sobre algo de Neruda, publican, por supuesto, en Twitter, en tal, una foto, pero después no tienen el menor interés durante el año en leer libros de poesía. Esa es la triste realidad. Hay un público muy minoritario que sí que es muy seguidor y que sí que es muy interesado en la poesía, pero es muy poca gente en realidad. Pero sí que es un país, España, en el que hay muchísimos autores, o sea, hay mucha gente interesada, hay mucha más gente interesada en escribir que luego los que están interesados en leer. Sí se lee mucha novela en España, o al menos se compra mucha novela. Yo creo que el cuento también es un género que no tiene mucho público y a nivel de poesía, ya te digo, es muy poca gente, sobre todo te das cuenta de mucha gente joven que tiene mucha inquietud, la gente que tiene 18, 20, 22 años, pues sí tiene interés en empezar a escribir, tiene interés en leer, pero ahí queda, luego generalmente va quedando ahí, ¿no? Y bueno, es una pena, pero yo creo que lo que ocurre en España ocurre en muchos otros países también, o sea, no es una cosa exclusiva de aquí, yo creo que en general
La escritura en verso es bastante ingrata en ese sentido, ¿no? Eh, la escribes, la difundes, pones todo tu empeño y la gente un poco muy bien, pero hasta ahí, muy bien, pero desde lejos un poco, ¿no? Lamentablemente es lo que ocurre con la poesía, pero ya te digo, eh, si bien el apoyo institucional es escaso, sí que existen muchos certámenes a los que se presenta muchísima gente y que vienen muy bien, aparte del premio que te dan, vienen muy bien para conocer a otros autores, compartir tus escritos con otra gente que está ahí y eso pues es muy valioso siempre, claro. Aparte de algunos escritores que son muy reconocidos poetas, creo que es difícil para alguien que gusta de la poesía o del arte literario no conocer a García Lorca, por ejemplo, quizás a Lope de Vega. Sí, sí. Pero aparte de esos escritores que son muy reconocidos mundialmente, ¿tienes algún otro escritor español que, que te guste, que sientas que su arte te inspira, te identificas? Sí, sí, hay varios autores. Bueno, uno lo he citado antes, creo que es Antonio Lucas, que es un poeta eh, de muy buena calidad, ha escrito eh, libros destacados, es un autor muy recomendable. José Gotor también es un poeta que me parece muy interesante. El año pasado yo gané un premio por un conjunto de poemas en un certamen en Paracuellos, aquí al lado de Madrid, y este año me invitaron a ser miembro del jurado y, y cuando, y cuando estuve de miembro del jurado en este año, eh, pues el primer premio lo concedía un conjunto de poemas que me gustó mucho y era de este autor, José Gotor, que después ha escrito, tiene publicado ya también algún libro, y me pareció un autor también muy interesante, con muy buena calidad y que me parece también muy recomendable. Excelente. Me dices que has escrito letras de canciones también. Sí, sí. ¿Tocas algún instrumento o cómo es ese momento en el que tú comienzas a escribir una canción o la letra de una canción? Yo tengo entendido que en España se disfruta mucho de la música. Es un país que tiene mucho gusto por la música. ¿Tocas algún instrumento o cómo es ese proceso para escribir letras de canciones? Bueno, no toco ningún instrumento, pero sí que desde muy pequeño me encanta la música, siempre he estado escuchando muchísimos discos de diferentes géneros. Supongo que tengo buen oído porque soy de esas personas que a veces estoy en un centro comercial o estoy eh, donde sea y en cuanto escucho una nota ya sé qué canción es. Eh, y siempre estuve muy interesado de leer las letras de canciones, de centrarme en cómo era la estructura, de cómo se organizaba el texto, de cómo iba entrando hasta desembocar en un estribillo que era un poco donde explotaba la letra de canción, la diferencia entre la estrofa y el puente, todo eso estuve muy interesado desde muy pequeño y entonces después había muchos textos que cuando yo los empezaba a escribir yo me daba cuenta que la estructura y todo me iban llevando hacia ahí, hacia ser letras de canciones. Tienen una estructura distinta a lo que es un poema. El poema lo que tiene que tener es una cadencia, no hace falta que tenga rimas como tal. Sí que tiene que tener una rima interna, tiene que sonar bien, pero en las letras de canciones, si te ciñes, como van a ser cantadas y están cantadas van guiados por una serie de compases, al final los versos tienen una duración determinada, tienes que hacer que rimen, por ejemplo, si son una estrofa de 4 versos, la segunda con la cuarta, sí que te tienes que ceñir a un tipo de escritura diferente que para mí me era muy natural hacerlo. Entonces, desde que empecé a escribir en verso, me fueron saliendo tanto poemas como letras de canciones. Y hay veces que en cuanto empiezo a escribir algo me di cuenta si eso va a ser ya un poema o va a ser una letra de canción. En un poema muchas veces no hace falta que tú cuentes una historia. Un poema muchas veces es una fotografía de un estado de ánimo, es un reflejo, es un chispazo. Generalmente, aunque luego hay poemas que cuentan historias, pero generalmente es eso. Y en una letra de canción, sí, de alguna manera, por la propia dinámica que va a ser cantada y que hay unos instrumentos, de alguna manera hay una historia que vas desarrollando y que vas contando. Y eso es una diferencia que yo también empecé a notar cuando estaba escribiendo letras de canciones. Entonces, no toco ningún instrumento, pero sí he tenido siempre esa facilidad por organizar
Las letras sí tengo después, algunas de esas letras luego se han hecho canciones. Hay una titulada Noviembre que, que el año pasado ganó el primer premio de un concurso de letras de canciones en España y luego se hizo música, con música e interpretación por parte de un artista cubano que se llama Das Pitch. Él es el que le puso música y la verdad que quedó muy bonita. Con un cantautor que es amigo mío español que se llama Kiko Tobar, hemos hecho también varias letras de canciones. Una de ellas con música suya, interpretación suya, también ganó un primer premio también en España. La letra se titula Gaviotas de papel, que va a estar en mi próximo libro. Y bueno, siempre he tenido esa facilidad de querer hacer letras y de, digamos, contar las cosas de una manera un poco distinta como las cuento en los poemas. ¿Cantas? Canto en la ducha, canto en la ducha y no, canto si estoy a lo mejor con mis amigos o algo, canto algo, pero no canto bien. Sí que, por ejemplo, con este amigo cantautor, hace muchos años salía a interpretar varias canciones que teníamos, que hicimos juntos, pero que era un poco más recitar una parte que cantarla. Pero no, cantar no, por suerte para la gente no me he dedicado a cantar. Bueno, pero ojalá que en algún momento decidas cantar tus canciones. Debe de ser muy interesante, muy bonito poder cantar aquello que has escrito. Escribir a ver, quienes hemos escrito sabemos que hacerlo es un proceso, es toda no recuerdo quién fue el que dijo que escribir un poema o una canción era tanto como parir una canción, era como parir un poema. Incluso hay un poco de dolor, hay un poco de tristeza. Es todo un proceso escribir un poema. Pero bueno, sería muy bonito que te animes en algún momento a cantar las canciones que has escrito. Ojalá que sí, para Veremos, veremos. para beneplácito de todos nosotros. No sé si nos quieres leer otro de tus poemas, Jorge. Sí, voy a leer otro poema que es muy cortito, que también está incluido en Lumbre de Marfil, el segundo libro, que se titula Utopía. Esbozar tus ojos, dibujar tus manos, repasar tus labios, desatar tus pasos, vestir tu voz, inventarte para inventarme, vivirte para vivirme, llenar tu ausencia de luz para dar aliento al balcón de mi reflejo. Bonito, muy interesante. Bueno, gracias. Jorge, nosotros creamos este espacio pensando en que hay mucha gente que está comenzando a escribir, que está intentando escribir, que quiere publicar un libro, que aún no se anima a, a sacar a la luz aquello que ha escrito. Tienes cierta experiencia. Quisiéramos que le des un consejo a esas personas que están intentando, que están comenzando, sobre todo aquella gente más joven que no tiene experiencia, que nunca ha publicado un libro, que no sabe cómo es ese proceso. O incluso tenemos mucha gente, conozco mucha gente que escribe y escribe muy bien, pero que no se atreven, digamos que no se animan a sacar a la luz sus escritos. ¿Qué le aconsejarías a esas personas? Bueno, me ha preguntado varias veces eso y siempre pienso que la primera recomendación que uno tiene que hacer sobre eso es no pensar en publicar. Todos, desde que empiezas a escribir, tienes el ansia de que yo quiero ver mi libro con mi nombre. Yo creo que hay que darle un tiempo de reflexión para escribir, para repasar los textos, para darte cuenta cuáles se encajan, cuáles no. Dejar pasar a veces varios meses, volver a retomar el texto como si no fuera tuyo y darte cuenta de que esto lo tengo que cambiar, esto no me gusta. Ese proceso es muy importante. Ese proceso es esencial para luego tener una obra que pueda ser de alguna manera homogénea o que pueda tener un concepto, que pueda tener algo que hile o que una al proyecto que quieres presentar. Entonces, lo primero yo creo que es centrarse en escribir, en revisar, en leer mucho a otros autores, creo que es fundamental.
fundamental, no tratando de copiarlos, sino porque te van a dar siempre herramientas, te van a mostrar otras maneras de decir lo que tú quieres decir. Te vas a dar cuenta de cómo resuelven un verso, de cómo resuelven el final de un poema, te vas a dar cuenta de nuevas palabras que quizá no conozcas, de nueva manera de juntar palabras que no habías pensado. Y leer a otros autores también de narrativa, de cuentos que te van llevando a otras historias que quizá de alguna manera te van a nutrir a ti. Toda esa amalgama de autores que tú puedes ir teniendo te van a nutrir y van a ayudarte a que tu escritura sea seguramente un poco mejor, a que vayas encontrando tu voz. Entonces yo creo que a partir de que tú sientas que has encontrado tu voz, de que esos textos que tienes te representan, que los has ordenado de esta manera, que este poema que tú creías que era muy bueno hace un año lo vuelves a retomar y ya te parece que es flojo y que en realidad debe quedarse fuera. Cuando tú ya tienes ese proceso, ahí sí centrarte en escribir, en publicar. Creo que publicar hay mucha gente que le da esa especie de pudor de uy, ¿cómo voy a compartir esto que he escrito? Ese pudor yo por suerte no lo he tenido nunca porque siempre he tenido claro que los sentimientos que yo plasmo, las reflexiones que yo plasmo, de alguna manera hay mucha gente que ya las ha plasmado a su forma, a su manera. Si yo hablo de desamor, el desamor que yo pueda contar, hay mucha gente que lo ha vivido ya. Si yo hablo de disconformidad con este tipo de sociedad, también hay gente que lo ha hecho. No voy a ser el primero y por tanto hay que pudor que voy a ser el primero que digo algo así. No, lo que tienes es que decirlo a tu manera, pero atreverte a mostrar tu voz y a mostrar quién eres, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, porque eso de alguna manera va a haber alguien en Costa Rica, en Argentina, en España, en la República Checa, a la que le va a llegar y se va a sentir acompañado por lo que tú has hecho, se va a sentir identificado. Entonces ese pudor a la gente le recomiendo que lo pierda, que se exprese, que no tenga miedo en expresar su voz, porque seguramente le va a servir y le va a ser útil a alguien, y que antes de hacer eso dedique tiempo a revisar, a corregir, a preparar, a reordenar, porque esa tarea es fundamental para que tú después, cuando pasen 5 años, pasen 20 años y vuelvas a coger tu obra, de alguna manera te sientas orgulloso, identificado con lo que hiciste. Y no que pienses, ay, tendría que haber dejado tantos poemas fuera, o ay, este título no era el que tenía que tener el libro, era otro. Así que yo creo que es fundamental tener en cuenta esas dos cosas. ¿Sí? ¿Te falta escribir algo, Jorge? ¿O sientes que ya lo has escrito todo? ¿Ya No, has no, me falta escrito sobre muchísimo. todo? No, me falta muchísimo. Soy joven todavía y me falta escribir muchísimas cosas. Lo que sí tengo la inquietud es ya de escribir un libro de cuentos, que bueno, tengo bastantes cuentos ya escritos, tengo muchos ahora pendientes por escribir, y eso siento que ahora más adelante voy a publicar algún libro de cuentos. Y lo que sí es verdad es que uno cuando termina un poema, muchas veces, o cuando ha terminado una seguidilla de poemas, a mí me pasa, no sé, a otros autores, que sí es verdad que sientes, bueno, ya está, yo en poesía todo lo que tenía que expresar ya lo he expresado en estos poemas. Hasta la semana siguiente que te viene un verso, que te viene un título, que te viene una imagen y vas a escribir otro otra vez. Esa imagen, esa sensación en la poesía sí la tengo a veces, ¿no? A veces en un mes escribo 4 o 5 poemas y digo, bueno, ya está, yo ya en poesía ya no tengo nada más que decir. Por suerte no es así y al mes siguiente vuelvo a escribir otros poemas. Pero sí siento bueno, que llevo muchos años pensando ya en escribir, en publicar un libro de cuentos y, bueno, he estado revisando algunos que tenía, estoy escribiendo otros nuevos y será, pues bueno, para una próxima etapa seguro publicar un libro de cuentos, seguro sí. Yo sé que por lo que estuve investigando sobre ti, me di cuenta que has participado en muchísimas actividades de arte. Sí. Cuál ha sido tu experiencia en esas actividades? Bueno, bastante buena sobre todo cuando he ido a veces a recoger premios a diversos certámenes, el conocer otros autores con los que he podido hablar sobre cada uno, pues qué es lo que hacemos, cómo son tus escritos, y poder un poco compartir lo que uno ha hecho con las miradas de otros autores, creo que eso es muy bueno. Creo que a nivel de cuando tú vas a un certamen al final y lees tu poema, el poema que ha ganado, lo que sea, el público que está ahí, generalmente, ay, qué bonito, qué bien, pero al día siguiente se ha olvidado. Lamentablemente suele ser así, no es que tú vas a recoger un premio y la gente luego empieza a seguirte, generalmente no. Ahí lo bueno es el compartir con otros autores y poder charlar con ellos, conocer otro lugar. Eso me ha permitido pues, visitar pueblos y sitios que no conocía, que también es muy bonito. Y luego sí he participado a veces en lecturas de poemas, en recitales, que eso pues bueno, también
ahí ya sí que tienes un público que está un poco más interesado en lo que haces porque viene más a ver el recital. Y también a veces participado, por ejemplo, en una universidad de México, en la Universidad del Estado de México, de Toluca. He participado allí en varias actividades de lecturas. Por ejemplo, una de las charlas que di fue sobre poemas y letras de canciones, semejanzas y diferencias. Estuve hablando también sobre poesía, sobre el acto de escritura. Bueno, eso está bien porque luego queda a veces colgado en YouTube o lo que sea y la gente pues luego puede verlo, y eso es muy interesante, ¿no? Ese tipo de actividades que permiten poner en común autores de diferentes países también me parece que son muy buenas por eso, porque cosas que tú ves desde aquí, pues un autor que vive en Chile trata temas parecidos desde otro lugar, y una autora que vive en Costa Rica lo trata de otro lugar, y eso te va enriqueciendo también a ti. La mirada que tú tienes se nutre también de otras miradas. Entonces, siempre participar a mí en cosas, en actividades de lecturas poéticas. También, bueno, en YouTube hay muchas páginas también donde yo he hecho lecturas de textos míos, en Horizontes Poéticos, por ejemplo, o la Tertulia de Friburgo. Y bueno, siempre compartir mis escritos me gusta porque siempre pienso que puede haber alguien en cualquier lugar que le pueda gustar alguno, que se siente identificado con algún texto. Bueno, me parece que es una tarea muy necesaria de los escritores, ¿no? El poder también colaborar en difundir tu obra para que haya gente de diferentes sitios que la pueda conocer. Muy bien, excelente. Queremos escuchar otro de tus poemas, Jorge. Pues mira, ahora voy a leer uno de una mirada más social sobre la sociedad, que también está en Lumbre de Marfil, en mi segundo libro, y se titula La política. No hay que mezclar la política con el deporte. No hay que mezclar la política con el trabajo. No hay que mezclar la política con la familia. No hay que mezclar la política con el amor. Tampoco hay que mezclar la política con la literatura. Acabamos por no mezclar la política con la política. Y así ocurre que cuando el poder nos anestesia, nos saquea y nos margina, no sabemos cómo combinar nuestro silencio con la justicia, y nos preguntamos cómo mezclar nuestra muerte con la vida. Interesante. Eso tiene más que ver con la parte social. Eres sociólogo, Claro. entonces Sí. eh, está muy interesante. ¿Has logrado encontrar algún tipo o has logrado encontrar convergencia, digamos, entre el ser sociólogo y entre ser escritor? ¿Has encontrado como un punto de encuentro entre ambas profesiones? Bueno, yo supongo que sí, que la sociología lo que te aporta es una capacidad de mirar, capacidad de observar, capacidad de interrelacionar, capacidad de cuestionar la sociedad en la que estás viviendo, y creo que eso para un escritor es muy importante, sea en el género que sea, creo que es muy útil. Es verdad que en poesía, por ejemplo, tengo poemas sociales, en los 3 libros que tengo poemas que tratan temática social, pero son menos. ¿Por qué? Porque la poesía, en mi caso, y creo que en general en muchos autores, tiene más que ver con lo emocional, tiene más que ver con tus emociones, que son las que te hacen tener que escribir en verso. Fluye mucho más la escritura emocional en la poesía. Entonces, la poesía más social me cuesta más, aunque tengo poemas, como te digo, los 3 libros que tratan este tema, ¿no? Pero yo creo que sí que me ha aportado la sociología tener esa capacidad de crítica, ese cuestionamiento. Para escribir artículos, por ejemplo, sí que me es muy útil todo eso, ¿no? He escrito artículos de diferentes temas. Ahora escribo una columna, un artículo semanal en medio digital que es Diario Red, aunque ahí escribo sobre fútbol, pero también trato de aportar, de conectar lo que escribo de fútbol con la sociedad, y trato de aportar una mirada más amplia que el propio tema futbolístico que esté tratando. Entonces, bueno, en artículos que he escrito de mirada social sí que me ha influido mucho la sociología. Creo que en los cuentos generalmente no. En los cuentos generalmente no. Creo que tiene más que ver, pasa con, ya te digo, con la ciencia ficción, con lo extraordinario. Y en la poesía yo creo que me ha servido en esta rama. Luego tengo poemas que tratan del valor de la palabra,
que tratan, como te digo, pues de soledad, de esperanza, de desamor, que tienen que ver más con otro lugar, escritos desde otro lugar. Pero estos poemas, como La política en este caso, como Ellos en el primer libro, como Estampa también, que está en el segundo libro, varios del tercero sí tienen que ver con esa mirada social que es que, bueno, seguramente mi formación y desde casa también, mis padres también han sido muy críticos también y muy analíticos, sobre todo mi padre, a nivel de reflexionar sobre la sociedad y desde muy pequeño pues eso lo he tenido interiorizado y a medida que iba creciendo pues supongo que eso también me hizo cuestionarme muchas cosas y que claro, eso al final me nutre como persona y como autor también, ¿no? ¿No te gusta la política? Sí, sí, claro que me gusta, sí, sí. Lo que pasa es que no se refleja en la poesía, se refleja menos. La política sí me interesa, estoy bastante al tanto sobre cuestiones políticas, tengo, bueno, una identidad ideológica muy clara, pero, pero no como para entrar en política, no me veo como político, no veo que encajase mucho, pero sí es una temática que me interesa mucho, claro. ¿Crees que podríamos llegar a través del arte literario a, a la mente, al corazón de algunas personas para que cambien quizás la forma de pensar? Sabemos que en todas las sociedades eh, encontramos oportunidades de mejora, encontramos cosas que se pueden hacer mucho mejor. ¿Crees que nos podría el arte literario ayudar a sensibilizar a algunas personas para cambiar, digamos, o para crear conciencia respecto a algunos temas de la sociedad? Bueno, yo creo que ese ha sido siempre, de alguna manera, el interés del arte, cuestionar la realidad o revelarte ante una realidad incómoda, bien sea desde lo emocional o desde la imaginación o desde la reflexión, de un poco, digamos, decir, bueno, la realidad es esta, pero yo quiero ir un poco más allá. Y ese espíritu crítico de cuestionarte, bueno, de alguna manera, si el autor lo sabe reflejar, va a llegar al lector o al espectador o al oyente. Yo creo que eso es así. Yo creo que seguramente hay películas, hay canciones, hay libros, hay poemas concretos que quizá resuenan en la gente y puedan hacer un poco cuestionarse algo a alguien. Pensar que uno con un libro o con una película va a cambiar el mundo está genial porque tener esa motivación te va a motivar mucho más a escribir, pero no creo que eso ocurra. Sí creo que todo lo que uno hace desde el arte puede ir abriendo algunas puertas para que la gente tenga otra mirada, piense en otras cosas. En este poema que he leído de la política, pues uno puede pensar, siempre se habla de que no hay que mezclar la política con las cosas, no hay que mezclarla. ¿No será que al no mezclar la política con nada se acaba perdiendo, se acaba distanciando la gente de la política y eso hace que el poder se pueda aprovechar de nosotros más fácilmente? Bueno, pues quizá al leer un poema así te puedes cuestionar algunas cosas, pero bueno, a partir de ahí, a cuánta gente pueda ayudar eso, pues eso no lo sabes. Seguramente hay autores que con su obra pues han logrado con el paso del tiempo llegar a más gente y concienciarla y otros autores pues necesitan quizá más tiempo y bueno, todo lo que sirva para que la gente se cuestione un poco el mundo en el que vive, pues siempre creo que es bienvenido y creo que es una de las tareas principales que puede tener el arte, claro. Sí, eso que decías que uno con un libro o con una película, en general con una obra de arte, no puede cambiar el mundo, me recuerda lo que dijo Pepe Mujica, ahora que como él mismo ha dicho, está en el último tramo de su vida, dice, quise cambiar el mundo, pero no cambié un carajo. Bueno, seguramente sí haya Realmente, logrado, que seguramente haya logrado él con su actividad. Acaba de morir, de hecho, acaba de morir hace, no sé si 2 o 3 semanas, un mes por ahí. Y, y él seguramente en Uruguay logró concienciar a mucha gente y en Latinoamérica haya podido concienciar a mucha gente. Cambiar el mundo quizá no, hacer una revolución quizá no, pero de alguna manera aportar una mirada, generar una sensibilidad, generar un cuestionamiento, lo habrá logrado, ¿no? Claro, quien ha sido presidente de un país seguramente tiene la posibilidad de tener ese foco más de lo que quizá pueda tener un escritor o lo que pueda tener un pintor, pero bueno, seguramente te sirve, ¿no? Yo creo que hay obras que te permiten, el propio Guernica de Pablo Picasso, que habla de la barbarie, de lo que fue
el bombardeo de Guernica, una población en España que hicieron los nazis durante la Guerra Civil. Bueno, pues pasa el tiempo y esa obra que va a quedar ahí siempre, pues te permite conectarte con el horror, con lo que fue, con lo que significó el abuso de la extrema derecha sobre toda una población. Y muchas veces lo que tiene también el arte es que el paso del tiempo también te permite conectar una obra del pasado con la propia realidad actual. Esa es la magia que puede tener también el arte. A veces puedes leer un poema escrito hace muchísimos años y con el paso del tiempo lo lees y te das cuenta de que está en plena vigencia, y en una película pasa igual o en un cuadro. Bueno, todo eso yo creo que sirve. Cambiar el mundo es un término muy grande, pero seguramente logres concienciar o de aportar una sensibilidad mayor, una mirada distinta a alguna gente. Sí, yo definitivamente creo que quizás no logren cambiar el mundo. Una obra de arte no creo que cambie el mundo. Sin embargo, creo que puede cambiar o ayudarnos un poco en la sociedad. Lo que pasa es que en las sociedades se presentan siempre nuevos retos. Parece que los cambios en la sociedad generan diferentes retos, entonces van cambiando con el paso de los años. Probablemente una obra sí haya logrado sensibilizar o cambiar a una persona. Bueno, por cada persona que haga eso, es un éxito, es un logro. Seguro, sí, sí. Para ir finalizando, Jorge, y antes de hacerte la última pregunta, quisiéramos escuchar otro de tus poemas. Pues mira, ahora dentro de unas semanas se va a publicar mi tercer libro de poesía que se titula La Deshora. Eh, También tiene sobre todo poemas, también tiene algunas letras de canciones. Y bueno, el primer adelanto del libro es un poema titulado Origen, que como te digo, de alguna manera está inspirado en esa película de donde actúa Leonardo DiCaprio, que en inglés se titula Inception. Y el poema es Origen y dice así: tu nombre derretido en un sueño, lanzado en su deriva hasta rozar la espuma de otro sueño que desarma el eco de tu herida, que acomoda tu escalera de quimeras, que recorre tu tumulto de espejos para alcanzar la estela de mi arrojo, para descifrar el origen de este sueño que remueve una ruleta de silencios en el portal de mi nombre, en el pulso de mis versos urgentes, afilados, desatados, que abalanzan su exilio sobre tu sombra, sobre el velero de letargos que asoma su derretida nostalgia en mi deshora y se aleja, irremediable, por la ruta del no desaparecer, por la senda del nunca despertar. Jorge, eh, ¿qué es el arte para ti? ¿Cómo lo describirías? Sé que es una pregunta muy difícil, siempre es como muy abstracto lo que nosotros podamos responder, pero me gustaría escuchar de alguien tan talentoso como tú, ¿qué es el arte? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando ahora. Yo creo que el arte es eh, la manera de conectar tu yo interior con el yo exterior, la manera de relacionarte con el mundo y la manera de poder relacionarte con los otros desde un lugar que conecta con la sensibilidad, que conecta con la emoción, que conecta con la reflexión. Todo eso que uno pone en juego y que remueve se convierte en arte, que es una manera de expresión distinta a lo cotidiano, distinta a en vez de decir te quiero mucho, pues en un poema lo digo de otra manera para expresar esas emociones que no sea de una manera tan básica como puede ser una frase. Pues bueno, en un poema se expresa de otra manera. Yo creo que el arte lo que hace, como te digo, es conectarte a ti con los demás y conectarte con el mundo y tratar de aportar otra mirada a quien recibe ese arte, al lector, al espectador, al oyente, a cualquiera que esté viendo, que esté siendo receptor de lo que tú haces, tratar de decirle, bueno, la realidad es así,
vamos a llevarte hacia otro lugar, o si no llevarte hacia otro lugar para que vuele tu imaginación, si al menos para que mires esta realidad desde otro lugar distinto al que está. Vamos a poner el foco desde otra manera para conectarte con esta realidad, ¿no? Y poco, pues bueno, el arte permite a un autor, permite liberar un montón de emociones, permite sacar un montón de reflexiones, permite conocerse mejor a sí mismo y conocer mejor al mundo, y al que recibe ese arte le permite, gracias a la luz que le está aportando ese autor, gracias a esa mirada, pues le permite o bien conectar con su propia sensibilidad y con su propia imaginación, o le permite ver el mundo en el que vive desde otro sitio, con otra óptica, digamos. Y yo creo que eso es, en resumen, la función que puede cumplir el arte, bien sea desde la escritura, bien sea desde la pintura, desde la música, desde el cine. Y lo bonito y lo enriquecedor es que haya diferentes maneras de escribir, diferentes maneras de cantar, diferentes maneras de pintar, y que entre todo eso se vaya un poco ampliando la mirada con el mundo, ¿no? Excelente, muy bien. Voy a quedarme con esa y secundar tus palabras cuando dices que es una forma también de conocernos a nosotros mismos. He creído siempre que el arte, mm, en lo personal, me ayudó a entenderme, a conocerme, y para las personas que nos ven y escuchan, el arte es una muy buena manera de conocernos a nosotros mismos. Y la riqueza más grande que nosotros podemos tener como persona en nuestro interior es entendernos y conocernos. Jorge, ¿quisieras enviarle saludos a alguien? Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti por esta charla tan bonita, haber podido tocar diferentes temas. Mandar un saludo, por supuesto, a vuestra asociación centroamericana, que creo que hacéis una tarea que es muy enriquecedora y muy positiva para mucha gente en diferentes ámbitos. Y bueno, para la gente que nos esté escuchando, pues espero que las cosas que he dicho les puedan servir, que alguno de los textos que he leído le pueda gustar. Y bueno, pues que si quiere seguir mi obra, pues puede buscar en internet o en breve en la editorial Olé Libros, que va a publicar mi libro La Deshora dentro de unas semanas, así que lo va a poder encontrar ahí. Y nada más, un saludo y un abrazo muy grande para todos. Jorge, ha sido un gusto tenerte en este espacio. Me ha gustado mucho esta conversación. Sos una persona súper talentosa. Me he asombrado de la cantidad de escritos que tienes, y sos una persona con muchísimo talento. Te deseo lo mejor, muchos éxitos, y con tu próximo libro espero que tengas muchísimo éxito y que te vaya muy bien. Y también agradecerte por el tiempo, por el espacio, y estaremos pendientes de tu próxima obra. Gracias. Y muchas gracias a las personas también que nos ven y escuchan. Nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.